bien, bienvenido Ricardo. Vamos a conversar, como dije, con Ricardo Sucre de Día, politólogo. Bueno, vamos a entrar en la lectura y el análisis que tienes tú sobre lo ocurrido no solo la semana pasada con la decisión del CNE y estos tribunales penales, que por cierto hacen alusión a ti en eso de la prohibición de salida del país, y lo ocurrido ayer. Bueno, Carlos, buenos días, gracias por la invitación. Yo te diría que con el evento, la sesión de ayer de la Asamblea Nacional, yo creo que fue positivo que pasara, por la siguiente razón. Ahí tenemos como las dos caras a lo que los venezolanos nos enfrentamos o los que los venezolanos vamos a enfrentar. Por eso creo que es positivo que el país lo viera, que se desarrollara. La primera cara es la cara que pudiéramos llamar la cara de la política. En el debate, quizás es sano que vamos a decir, al menos que en este primer momento el conflicto se canalice vía Asamblea Nacional. Yo creo que la Asamblea retoma un papel importante, uno veía que estaba como un poco de capa caída, retoma un papel de foro de discusión del conflicto político, y eso es sano. Ahí vimos un debate, intervenciones a mi juicio buenas. Por ejemplo, me gustó mucho el cierre de Ramos Alup. Más bien uno dice, ojalá Ramos Alup hablar así más a menudo, creo que tendría un papel más constructivo. Las intervenciones del lado del gobierno, la que yo considero políticamente más valiosa fue la de Elías Aguas. Entonces, bueno, se dio un debate allí, en algunos, vamos a decir, al menos en estas dos intervenciones, en un nivel de respeto, y esa es la cara política, vamos a decirlo así. Bueno, donde hay un conflicto intenso, que no se puede negar, que no se puede ocultar, que quizás no se veía en su magnitud y tomó esa vía. Y luego está la otra cara, que también la vimos ayer, que fue vamos a decir, la irrupción violenta de los grupos de choque del gobierno en la sesión de la Asamblea, las agresiones, sobre todo las agresiones a los colegas periodistas. Entonces tenemos también esa otra cara, la posibilidad de que ese conflicto político también transite por una vía de algún tipo, vamos a decir, de violencia política, un conflicto civil, que también esa es una posibilidad a la que nos enfrentamos nosotros los venezolanos. Entonces yo diría que fue sano, fue sano en el sentido que se mostraron esas dos caras. Le toca a los actores políticos, por supuesto, decidir cuál de esas rutas van a tomar. A la sociedad también le toca manifestarse, ya no ser simplemente silente en el sentido de, bueno, el 80% quiere el diálogo, el 90% quiere la paz. Bueno, sí, está bien, pero ¿cómo se manifiesta Sí, el eso? 80% quiere el cambio, pero ¿cómo se expresa? A eso voy precisamente. Tomada pues la determinación ayer por la Asamblea Nacional, muchísima gente se está preguntando, ¿y eso cómo se entiende? O sea, que al señalar que hay una ruptura en el orden constitucional, que hay la necesidad de un juicio político que se podrá expresar mañana en una nueva sesión ordinaria, que la Fuerza Armada no debe obedecer y le exige que sea apegada a la Constitución, que se deben a las señoras del CNE a la Corte Penal Internacional de Justicia, que... pero ¿y cómo se hace eso? Eso nos lleva al otro asunto, Porque ayer, y perdona Ricardo, ayer mismo el diputado Cayo decía, bueno, ¿y qué? Terminó el show de la Asamblea y Maduro sigue siendo presidente. Sí, bueno, eso nos lleva al otro... Ese es el reto. Al otro aspecto, pues está el aspecto, bueno, vamos a decir, del evento en sí, bueno, que representa políticamente, pero ahora está el elemento que tú planteas, el acuerdo que aprobó la Asamblea. Entonces, eso es otro análisis. Ahí igual, yo creo que se presenta también para la oposición, en este caso, como dos alternativas. Vamos a decir, la primera alternativa, que es un poco la que asomó Julio Borges en su intervención, que es la alternativa que él llamó, bueno, nos declaramos en rebelión. Esa primera alternativa, que yo creo que es la que está en el acuerdo, y creo que es, vamos a decir, el camino que ya adopta la oposición, es, vamos a decir, bueno, vamos a crear un clima, de alguna manera, un clima en donde la sociedad se pronuncie, en donde las Fuerzas Armadas se pronuncien, un clima, no sé, que pudiéramos llamar tipo 1957 para llegar a un clima enero 1958, una cosa parecida, ¿no? Ese es un primer camino, pues, que tú puedes tomar. Eso es lo que los voceros del gobierno llaman un golpe de Estado, que la oposición está preparando un golpe de Estado. Sí, el gobierno... Golpe de Estado lo dan los militares, estemos claros, ¿no? Claro, No el los gobierno civiles. plantea en esos términos, pero desde el punto de vista, vamos a decir, de lo que puede hacer la estrategia política, ese es el primer camino. Es decir, tú dices, bueno, yo voy a crear un clima, eso de rebelión, un clima, bueno, de que ahora o nunca, de que esto se tiene que resolver así, y bueno, tiene que pronunciarse la sociedad, los gremios, etcétera, ese tipo de cosas. Pero está la segunda opción también, que es la opción que yo prefiero, que es la opción en la que me ubico, es la opción política. Incluye el diálogo, pero es una opción política. ¿Qué llamo yo opción política?
tú necesitas fuerza. Y ciertamente la oposición ayer hizo una demostración de fuerza, una fuerza institucional. Por muchos que dicen que la Asamblea Nacional no es un espacio, etcétera. Ese espacio es valioso. No pesa, sin duda. Ese espacio, ese 6 de diciembre pesó. Es decir, la gente dice, mira, las elecciones, allí lo tiene. Tu ruta política es, tú tienes que, vamos a decir, mostrar tu fuerza, construir tu fuerza. Lo ideal sería una fuerza orgánica, vamos a decir, que tenga inserción social, que significa que tú estés estructurado en esa sociedad, pero bueno, eso toma tiempo. Y tiempo es una palabra que a mucha gente ofende. Entonces tienes esta velocidad, vamos a decir, esta velocidad rápida, tú muestras una fuerza institucional. ¿Qué quieres tú hacer con esa fuerza? ¿Quieres entonces promover el clima que pudiéramos llamar el clima 1957-1958 o quieres como promover un clima donde tú ya en una posición de fuerza o de mayor fuerza puedes entonces decir al gobierno, bueno, señores, aquí hay una fuerza, esto no es como se plantea o como lo plantea su discurso, y ahí tú verás qué retomas. Retomas tu posición del revocatorio, porque fíjate que en el acuerdo se habla del revocatorio como, vamos a decir, como catalizador, Ahora, pero en los considerandos no hay uno que así como diga, bueno, una comisión política de alto nivel parlamentario cuya meta será lograr que el revocatorio prosiga su ruta para que concluya, no sé, en una elección o en la Lo que o en la pasa es que hay consulta. temor, porque si se toma esa ruta, tal vez, digo yo, en el terreno de las conjeturas, como ha habido antecedentes de correcto. perturbación constante y frecuente, suponte tú que el gobierno te diga, mira, voy a negociar, está bien, como lo asomó Jagua en un programa de televisión acá en Televen. Correcto, en el de José Vicente. Vamos a negociar, bueno, el revocatorio se puede negociar, más de una manera u otra creo que fue lo que asomó. Ajá, pero negociar en qué términos. Si es para este año, sí, te dirá la oposición, pero es para el año próximo, viene siendo lo Bueno, mismo. pero fíjate lo siguiente, ahí tú... Porque se queda el chavismo en el Claro. poder y la idea que tienen los opositores es cambiar al gobierno. Claro, ese punto, vamos a decir, desde esa perspectiva es lo que tranca, porque es verdad, tú dices, vamos a decir, ¿cuál es el punto allí? Bueno, el gobierno gana tiempo. Entonces te dice que vamos a dialogar, bueno, se dialoga, pasa el tiempo. El punto es el siguiente, bueno, ¿para qué tú tienes entonces la fuerza? Porque tú tienes que hacer, es decir, tú tienes que hacer la combinación, tú dices, bueno, tengo que tener una fuerza, una capacidad, pero al mismo tiempo tengo que tener un objetivo. Ese objetivo tú lo llevas, pues retomas tu proceso revocatorio, o ayer Ramos Alup planteó una cosa que no es nueva, que ya se venía, al menos yo la venía escuchando desde hace tiempo, pero tal vez no salió, se dejó, que es, bueno, vamos a explorar entonces otras opciones, unas elecciones generales. Por ejemplo, eso está. Es decir, y tienes... ¿Pero qué se requeriría, Ricardo, para ir a unas elecciones generales? No, para... ¿Pero un acuerdo político? No, se requería exactamente un acuerdo político vamos a decir, de nivel muy amplio, que no incluya solo el electoral, sino incluya también lo post. Es decir, cómo tú vas a manejar, el problema es cómo tú vas a manejar el conflicto posterior, cómo tú vas a tener gobernanza, porque el asunto no es, yo quiero un cambio, yo te quiero sacar, muy bien, o yo quiero cambiarte, o se quiere una renovación. El problema es, tú vas a hacer gobierno, o hay un gobierno, cómo tú tienes unas condiciones de gobernanza que te permitan, vamos a decir, hacer una gestión, pues si no vas a tener... No, si te van a hacer los opositores de antes gobierno, digamos, si el chavismo pasa a la oposición, te va a hacer la vía cuadritos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que planteó ayer Diosdado Cabello en la entrevista del Universal, también una entrevista de César del Universal. Es decir, ese es el problema real. Es decir, tú tienes fuerza que no se pueden anular. Lo que hemos vivido en Venezuela es que tú tienes unas fuerzas políticas que no se pueden anular. No se pueden anular porque ninguno tiene la capacidad total para hacerlo. Ni el gobierno puede anular a la oposición, ni la oposición puede anular al gobierno. Pero fíjate, hay un elemento Entonces, importante. ¿cómo tú resuelves eso? Bueno, yo te saco, pues me sacaste. Yo te garantizo que a los 3, a los 6 meses, los mismos que pusieron, vamos a poner el nuevo gobierno, esos mismos van a decir a los 6 meses, hay que sacar a esto, porque esto no está funcionando. Entonces vamos a entrar en un periodo, bueno, vamos a decir, un país del siglo XIX en el siglo XXI. Entonces, ¿y hacia dónde nos puede llevar eso? No sé. De nuevo a una intervención militar. ¡Qué desgracia! Claro, la historia venezolana claro, marcada por el sello militar. Claro, pero mientras los civiles no generen sus instituciones, los militares van a estar allí. Ahora, es curioso, perdón, todo el mundo habla del militarismo. Y yo soy civil y todo el mundo se llena la boca con el civilismo y las pelucas blancas y tal, y cita. Pero siempre llaman a los militares. Háganos el favor. Sí, háganos el favor. Eso es una muestra de ser un país primitivo aún. Claro, exactamente. Si tú como civil, tú no tienes ni la estatura como liderazgo, como organización, como político,
de poder tramitar un conflicto. Y al final, porque tú le tienes miedo o a lo que digan tus extremos, a tus públicos extremistas o a la popularidad, lo que tú quieras, entonces tú tienes que decir, señores, háganme el favor, Fuerzas Armadas, porque yo no tengo la fuerza para resolver un conflicto que yo mismo he creado. Entonces, bueno, por supuesto, los militares, si tú vas a entrar en un periodo de inestabilidad permanente, por supuesto los militares van a entrar. Ahora, claro yo he que sí. conversado eventualmente con alguna gente pues vinculada a la estructura del poder o del partido del gobierno. Y algunos, por supuesto, en la privacidad, están de acuerdo que al chavismo le hace falta un baño de oposición. Ahora, hay un gran problema interno también, que ahí hay fisuras, hay grupos, hay estructuras que chocan entre sí, hay contradicciones, y en ese sentido ellos tendrán que repensarse como proyecto, como modelo, como propuesta. Pero con esas contradicciones no va a ser fácil para ellos tampoco. No, no va a ser fácil porque el gran problema del chavismo que yo veo en los términos que tú planteas, Carlos, es si, vamos a decir, para el chavismo también es un complejo decir, bueno, si modera, se sienten socialdemócratas, se sienten reformistas, entonces se siente que traicionan. Y si siguen en esa ruta, vamos a decir, maximalista, la ruta, bueno, aquí estamos los verdaderos, los materialistas históricos, los marxistas de verdad, los leninistas, bueno, están chocando con la realidad. Entonces, ese va a ser un gran problema. Yo siento que el dogmatismo no lo han podido superar. No tienen liderazgo o nivel que pueda decir, bueno, señores, vamos a repensar esto. Entonces, eso sí va a ser para ellos un problema. ¿Tendrán los relevos para eso? No pareciera. De todas maneras, bueno, vamos a ver qué pasa, Ricardo. Mañana hay una sesión donde se comenzaría en apariencia el llamado juicio político a Maduro, ya sea por el problema de la nacionalidad o porque ha abandonado el cargo presidencial, según interpretan algunos. Y bueno, y el miércoles lo que llaman la toma de Venezuela. Sí, bueno, vamos a estar, creo que hay que estar atentos a esos eventos, a ver cómo se canaliza o la política o la rebelión. Ojalá mi apuesta es que sea por la vía política. Bueno, gracias por tus consideraciones y comentarios. No, bueno, Ricardo Sucre Heredia. Amigos, hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en lo actual.